Dios les diga. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Fine. Dijo muchas gracias a los que no entienden. Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Dejé ahí mi botellita con agua, si me pueden traer, por favor. Tengo la garganta un poquito seca esta mañana. Oh, gracias. El frío parece que aprieta las cuerdas vocales. Muy buenos días, hermanos. Para mí es un gozo, un placer, un anhelo ya anticipado poder estar acá, no solo por lo bello de este lugar, sino también por la comunión, el compañerismo y sobre todo por la linda amistad que podemos tener también y cultivar a través del tiempo en el Señor, en la obra del Señor. Realmente han sido de mucha bendición estas conferencias, lo que hemos escuchado acá del hermano Baskin, realmente ha sido de mucho provecho. Ayer también lo que nos compartía nuestro hermano Jorge Veloso, realmente el Señor ha estado hablando a nuestros corazones, por lo menos ha estado hablando a mi corazón. ¿Ya? Y la verdad es que ya hace rato el Señor venía hablando a mi vida, a la vida también de mi esposa. Hemos estado últimamente orando al Señor y conversando mucho entre nosotros qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Ya siempre uno tiene que estar con un corazón dispuesto. Uno piensa a veces que está haciendo bien las cosas, pero necesita siempre ir al Señor para que sea Él el que diga, el que dirija, el que guíe cómo tenemos que hacer las cosas. Porque no es algo que debamos hacer, como nos explicaba el pastor, a nuestra manera. Ya las órdenes fueron dadas y no ha habido un cambio de orden. Por lo tanto, uno tiene que siempre estar reforzando esto y siempre tiene que estar también dispuesto y atento. A veces estamos tan ocupados en la obra que no estamos atentos a lo que el Señor de la obra nos quiere dirigir. Ya sea continuar en el lugar en el que estamos apostados, ya sea llevarnos a otro lugar o hacer de nosotros lo que Él quiera. Sí, básicamente eso es lo que somos, siervos para Él, ¿verdad? Para su gloria. Así que es importante estar fieles, dispuestos, pero atentos también, ¿ya? A cómo el Señor nos quiere guiar, cómo el Señor nos quiere dirigir. Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 11 en adelante. Vamos a estar hablando acerca de la obra, de las misiones y del plan y propósito que Dios debe tener y que nosotros debemos seguir conforme a la voluntad de Él. Y preguntarán, bueno, ¿por qué vamos a Génesis entonces? Bueno, van a entender por qué. Dice el versículo 11 del capítulo 1 de Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, ¿qué dice? Según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla, subraya eso o recuérdalo, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Saltemos por un momento al versículo 20. Dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra
según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Vamos a orar antes de continuar. Señor, gracias, mi Dios, por tu palabra, y te ruego que guíe nuestra mente, Padre Celestial, a tu voluntad, a lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros al traernos a este lugar. No nos trajiste de manera casual, quisiste que estuviéramos acá para ser guiados y para ser desafiados a lo que tú tienes para nosotros. Señor, te ruego que no solo podamos entender y comprender tu plan hacia nuestras vidas, sino que podamos también ser desafiados a vivirlo, a aplicarlo, a realmente ajustar nuestras vidas y nuestros ministerios a tu voluntad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la multiplicación. ¿Por qué multiplicarnos? Y en esencia simplemente debemos decir: porque así nos creó Dios. Porque de manera natural Dios creó los seres vivientes, ya sean las plantas, los animales o el ser humano, para que se multiplicase, para que llenase la tierra. Vemos acá la hermosa creación que el Señor nos regala para nuestro deleite. Pero todos estos árboles, todas estas plantas fueron creadas con un propósito: para multiplicarse, para llenar la tierra. Es más, fueron creadas y luego fueron bendecidas por Dios para cumplir ese propósito. De la misma manera en que el Señor nos creó a nosotros, para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito o la meta final de Dios en todo el universo? Glorificarle. No es la salvación del incrédulo, no es la salvación del perdido. Gloria a Dios cuando un perdido se salva. Pero nosotros no somos el centro del universo. No somos ni el principio ni el fin del plan de Dios en el universo. Eso es Cristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. A Él sea la gloria. Nuestro propósito en la vida, al nacer, al vivir y al morir, es para su gloria. Y dentro de ese propósito el Señor creó la tierra, creó los animales, creó los seres vivos, creó las plantas para que éstas se multiplicaran y mostraran la grandeza de un Dios omnipotente. Aún las grandes lumbreras del cielo fueron creadas para mostrar la gloria de Dios. Y nosotros fuimos creados para glorificarlo. La máxima meta de Dios en el universo tiene que ver con su gloria, no con su creación. Tiene que ver con el Creador. Por lo tanto, es importante comprender cuál es el plan, la forma y el objetivo que Dios tuvo al crearnos. Eso nos va a ayudar a entender nuestra labor y nuestra misión aquí en la tierra. Y dentro de esa misión se involucra y se incluye el multiplicarse. El multiplicarse, el llenar la tierra. Y esto tiene mucho que ver con las misiones. Porque Dios quiere hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ese plan que originalmente Dios desde un principio estableció no ha cambiado. Como nos decía, como nos enseñaba el pastor Baskin, la orden no ha cambiado. Continúa. Ahora, muchas veces es difícil y es complejo.
En una iglesia más grande quizás hay más necesidad, hay mayor infraestructura. En una iglesia pequeña quizás hay menos recursos. Muchas veces estamos tan entusiasmados en nuestro rancho, en nuestro reino o en nuestra realidad que no vemos más allá el desafío y la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué multiplicarnos si realmente es tan complicado? Es tan doloroso, es tan difícil, es tan costoso, es tan impopular, tan trabajoso, tan arriesgado. ¿Por qué multiplicarnos? ¿Por qué hacerlo ahora, tan rápido, tan encima? Son muchos cuestionamientos que nos hacemos. Y cuando hablo de multiplicarnos, no estoy simplemente hablando de ganar almas, que es una parte del proceso. Eso es fructificarse. Pero esto cuando se expande ya es multiplicación. El Señor desde un principio estableció un patrón que tiene que ver con la multiplicación, no con la suma. No estamos acá para desarrollar grandes ministerios o grandes iglesias. No tengo nada en contra de las mega iglesias. Tienen un lugar en el propósito y en el plan de Dios. Pero siempre el plan de Dios fue el mismo. Fue fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. No escoger alguna de ambas. No es simplemente voy a fructificar y llenar mi reino, mi rancho, mi terreno. Tengo que fructificar, pero también tengo que multiplicar y también tengo que llenar la tierra. Esto es lo mismo que vemos allá en Mateo 28. Pero antes de llegar allí, simplemente pensemos en lo siguiente. Siempre ha sido el plan de Dios crecer por multiplicación. Eso es lo normal, es lo natural. Dios creó y puso una semilla de multiplicación en toda la creación. Lo acabamos de leer acá en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, nuevamente leamos el versículo 20, dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, multiplicad, dice fructificad, multiplicaos y llenad la tierra en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y atrasamos un poquito la lectura al versículo 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Más abajo en el versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, porque hay una naturaleza que Dios estableció en cada ser viviente, y árbol que da fruto, miren lo que dice, y nuevamente lo reitero, cuya semilla está en él. Dios puso algo especial, un milagro, porque el milagro de la vida eso es, el milagro de la vida. Siempre ha sido el plan de Dios crecer por multiplicación. Y no solo en la creación. Después si vemos en Génesis 1:28, con Adán leemos lo mismo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y luego dice, sojuzgadla, ¿verdad? Gobernar sobre la tierra. Y multiplíquense, llenen este mundo que yo he creado, para que en todo rincón de este planeta sea conocido mi nombre, sea conocida mi gloria. Después el hombre cae en pecado, allá en Génesis 3, pero el plan sigue igual. Porque luego se añade, ¿verdad?, para que sea conocida mi salvación hasta lo último de la tierra, como dice el Salmo 67. Pero no solo así, aún el hombre cuando se corrompe por el pecado, y se corrompe a tal grado que Dios tiene que destruir la tierra, reservándose solo 8 personas para ser salvadas en el arca, como un tipo de la salvación que podemos encontrar en Cristo. Luego cuando Noé sale del arca, miren lo que le dice en Génesis 9. No ha cambiado el plan. Las órdenes no han cambiado. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé. Y esto, acuérdense, siempre la multiplicación tiene que ver con la bendición del Señor. Cuando Dios no bendice, ¿sabe lo que ocurre? La higuera se seca. ¿Te acuerdas cuando Jesús tuvo hambre y fue a buscar fruto a la higuera? Él quería satisfacer su hambre. Y Dios tiene hambre de su gloria. Pero como no había fruto, lo maldijo y se secó. Pero cuando hay bendición de Dios, hay multiplicación. Porque hay semilla según su especie.
Pero miren lo que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, mira, no ha cambiado la orden. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo, ¿te das cuenta? No ha cambiado la orden. En Abraham con Isaac, allá en Génesis 26, es exactamente lo mismo. En otras palabras, pero es lo mismo. Génesis 26, 4. Génesis capítulo 26, el versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y mire lo que añade. Ya en ese momento ya se habían formado naciones. Dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Esta bendición que Dios puso en el ser humano de la multiplicación debía llegar hasta el último rincón de este planeta. Pero no solo con Abraham, con Isaac, con los patriarcas. La nación de Israel tenía este mismo propósito. Mire lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 7. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Dice aquí la palabra del Señor en relación a la nación de Israel. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Gloria a Dios. Y aunque ahí estaba hablando del cautiverio posterior, ¿verdad?, que hubo de los israelitas allá en Egipto, siempre el propósito fue el mismo. Siempre el propósito fue el mismo porque estaban bajo la bendición del Señor. Porque era el plan de Dios. Porque era el propósito natural, normal, con el que el ser humano hizo luego, después su pueblo fue creado, fue formado. David, el rey David, lo entendió muy bien. Si te hace un momento atrás, acompáñame al Salmo 67, por favor. Él lo entendió perfecto. Este concepto de la multiplicación y de llenar la tierra. El Salmo 67, que es lo que dice acá, ¿verdad? Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Aquí el salmista está clamando por la bendición del Señor. Pero ¿cómo quería ser bendecido? No con más dinero, no con más recursos, no con más poder, sino mire lo que dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. No es que nuestro rostro resplandezca. Dios no tiene el propósito de que nosotros seamos conocidos o seamos famosos. Es el rostro de Dios que debe resplandecer para que su luz y su bendición nos ilumine y caiga sobre nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Mire lo que dice el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Tu camino tiene que ver, hermanos, con la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso Dios nos deja su palabra. Lámpara es en mis pies tu camino y lumbrera tu palabra. En todas las naciones, dice, tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ahí está. Dios quiere que en todo lugar sea conocido su gloria, su nombre y su salvación. Porque el camino de Dios tiene que ver con el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay muchos caminos, hay uno solo y es Cristo. Y cuando estamos en Cristo y en su voluntad, conforme a su palabra, andamos en la luz. Y esto es lo que dice el salmista. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, y te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Esta es una declaración que viene del Génesis, pues Dios así la creó. Nos bendecirá el Dios nuestro. No solo la tierra debe dar fruto, nosotros también debemos dar fruto con la bendición del Señor y conforme al plan y a la orden que Dios nos entregó. Bendíganos, Dios. Señor, bendíganos. Aquí ruega por la bendición del Señor para cumplir el propósito de Dios del versículo 2.
de ser conocido en toda la tierra el camino, en todas las naciones la salvación del Señor y la gloria para el Señor. Amén. Y el versículo 7 termina, bendíganos Dios y témanlo, todos los términos de la tierra. Esto todo el mundo tiene que saber, todas las naciones tienen que entender el camino, la gloria y la salvación de Jehová. Por eso es que sigue en el mismo plan, en la misma dirección. Incluso el Mesías así lo permitió. Así lo permitió. Miren lo que dice en el Isaías 53, un precioso texto mesiánico, ¿verdad? Que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros allá en la cruz. Cuando Cristo estaba allí colgando en el madero, Él comprendió y entendió, y Él murió porque entendía el propósito. Isaías 53, versículo 10. Con todo esto y el sacrificio que tuvo que enfrentar Jesús en la cruz, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué Dios quiso quebrantar a su Hijo? Conocemos Isaías 53, la vía dolorosa y todo el sacrificio que Cristo tuvo que enfrentar en la cruz. ¿Por qué propósito? Dice, sujetándole a padecimiento. Muchas veces decimos, ¿verdad? Lo que sostuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos, fue el amor. Pero en realidad fue el amor de Dios, el Padre. Y en realidad fue la obediencia a ese amor al Padre lo que sostuvo a Cristo en la cruz. Porque había un propósito mayor. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es para Dios la prosperidad? Mire lo que dice el versículo 11. Verá el fruto. ¿Te acuerdas de la semilla que da fruto y se multiplica? Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Quedará satisfecho. Por eso es que cuando Jesús fue a buscar fruto allá en la higuera y no lo encontró, la maldijo. Porque no quedó satisfecho con la nación de Israel. La dejó aparte en el plan escatológico de Dios. Y ahí aparecimos nosotros, la iglesia, para cumplir el propósito en esta dispensación. Pero cuando Cristo murió allá en la cruz, Él sabía cuál era ese propósito. Él quedó satisfecho, dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, a muchos. Por eso es que Hebreos 12 dice, ¿verdad?, que Él menospreció la cruz. Dice, menospreció el oprobio. Allá en Hebreos 12 dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. ¿Por qué menospreció el dolor y la aflicción de la cruz? Por el gozo puesto delante de él. ¿Y sabes cuál fue el gozo de él? Ver a sus hijos multiplicarse. Ver el linaje, este pueblo escogido, esta nación santa que somos nosotros, multiplicarse y llenar la tierra. Hermanos, pastores, amigos, compañeros, eso es misiones. Es cumplir el plan normal, natural, que Dios desde un principio estableció. Ese fue el modelo de Jesucristo. Mira, Mateo 28, lo que conocemos como la gran omisión, en algunas iglesias, ¿verdad? Mateo capítulo 28, busquémoslo por favor. Denos más palos, pastor. ¿Sí? ¿Seguro? Mateo capítulo 28, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Aquí comienza la gran comisión, no comienza en el versículo 19. Comienza con la autoridad de Cristo, encomendando a la iglesia a cumplir su tarea. Toda potestad, todo poder, toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí viene, ¿verdad?, la comisión, en conclusión, a esta potestad, a este poder, a esta autoridad que Cristo recibe,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un pastor, cuando una iglesia solo se centra en su reino, en su rancho, en su terreno, en su iglesia, está desobedeciendo el plan normal y natural que Dios estableció, de multiplicarse, de fructificar, multiplicarse hasta lo último de la tierra. Llegamos a ser pastores desobedientes si no estamos cumpliendo esta tarea, si no nos estamos multiplicando, porque el Señor puso una semilla de multiplicación en nosotros y debemos rogar y buscar como Jacob, luchando con el ángel, la bendición del Señor para que su rostro resplandezca sobre nuestras vidas y nos podamos multiplicar hasta llenar la tierra. Hasta llenar la tierra. ¿Sabes? Como pastores en general tenemos ese problema. ¿Crees eso o no? Que los pastores tenemos un problema, especialmente los pastores en una nación, los pastores nacionales. Cuando se cita, cuando se llama a una conferencia misionera, ¿verdad? Tan bendecida como esta, llegamos, ¿verdad? Pero quiero hacer un ejercicio muy simple para demostrar el punto de lo que estoy diciendo. Hay varios acá pastores, pero también hay varios misioneros que fueron enviados, ¿verdad?, a cumplir este propósito. Por favor, pónganse de pie los misioneros, solo los misioneros. Estamos en una conferencia misionera, ¿verdad? Sin duda hay misioneros acá con nosotros, los que han sido enviados de una iglesia a otra, para dentro del país o fuera del país, ¿verdad?, para cumplir la misión. Tal vez dentro del mismo país fueron enviados. Pónganse de pie. Ya, pueden tomar asiento. Ahora, quiero que se pongan de pie solamente los pastores nacionales. Interesante que en una conferencia misionera hay más misioneros que pastores. Pueden tomar asiento. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque los pastores estamos muy ocupados en nuestro reino, en nuestro rancho, en nuestro metro cuadrado de seguridad y de trabajo. Y cuando te citan o te llaman a una conferencia misionera, los que más llegan son misioneros. Hoy voy a hablar a una tribu no alcanzada. ¿Sabes cuál es la tribu más difícil de alcanzar en este mundo? Los Panoa. ¿Has escuchado de los Panoa, pastor? No. ¿No? ¿Han escuchado de los Panoa? Esa es la tribu más difícil de alcanzar. Es muy compleja y peligrosa. ¿No han escuchado de los Panoa? ¿Los pastores no alcanzados? Esa es la tribu más difícil. No, eso es otro nivel de misiones, hermano. Eso ya es transcultural, eso ya es meterse ya en problemas ahí. ¿Tú crees que China, tú crees que Laos es complicado? No. Los paneas son los más complicados. Debíamos haber traído el casco, pastor. Bueno, te me dijo. Dele, pues. ¿Ya? Me está ayudando. Hermanos, Necesito esto. muchas veces el problema es que nosotros como pastores no entendemos el plan que originalmente, si esto no se necesita ser un teólogo, se necesita leer la Biblia, hermano. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Mira, me estoy saliendo un poco del tema, pero Dele, pastor. ¿sabes? Yo conozco pastores que no han leído su Biblia completa. Llevan años en el ministerio y no la han leído. No han leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Pastores estoy hablando. Pastores. Es tremendo, hermano. Y claro, ¿cómo no? Por eso no entienden que desde un principio siempre el plan original de Dios fue la multiplicación con la bendición del Señor. A veces no hay bendición por pecado, por mundanalidad o por muchos factores. Pero siempre un hombre que busca la bendición del Señor, tarde o temprano, experimenta un milagro. No estoy hablando de cosas espectaculares, terrenales. Estoy hablando del milagro de la vida, de la multiplicación, de ganar almas y que estas almas se multipliquen. Y no solo de multiplicarse en almas, hermanos, pastores, multiplicarse en iglesias. Iglesias. Siempre decimos, ¿verdad?, para justificarnos a nosotros mismos dentro de la iglesia. Las ovejas dan a luz ovejas. Los pastores dan a luz pastores. ¿Y las iglesias? Es el cuerpo de Cristo. Es un organismo. Una iglesia no es una organización. Es un organismo vivo. Pues es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Cristo dio su vida por esta iglesia.
por la iglesia, por cada iglesia local. La iglesia debería dar a luz iglesias. Hermano, ese es el plan normal, natural, que Dios desde Génesis hasta el día de hoy estableció. No tenemos que cambiar nada, no tenemos que modificar nada, no tenemos que ajustar nada, simplemente lanzarnos al desafío de multiplicarnos. Pero es costoso, es difícil, es complejo, no es fácil, pero fue el modelo que Dios estableció y el modelo que Cristo enfatizó. Por eso es que Él nos escogió. En Juan capítulo 15, versículo 5, Juan capítulo 15, versículo 5, es lo que Él espera de nosotros. Él no espera otra cosa más que esto. Juan 15, 5 dice, pero vosotros decís, perdón, estoy en Mateo, disculpen. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Lo tiene ahí, hermano? Léalo, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Mucho fruto. Y no solo estoy hablando de ganar almas. Estoy hablando de multiplicarse en pastores, en siervos del Señor. También estoy hablando de dar a luz iglesias, más allá de donde tú estás. Y no solo en tu entorno cercano, en tu Jerusalén, en tu Judea, sino también estoy hablando de lo último de la tierra. Dios no nos va a dar una comisión que no fuera posible cumplir. Él no nos va a lanzar un desafío, ¿verdad?, tan inalcanzable que sea imposible de cumplir. Mire lo que dice el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo creo que este es el problema en muchos pastores, en muchas iglesias. No estamos haciendo discípulos. Porque el proceso y el resultado natural del discipulado es la multiplicación. Es transmitir tu vida en otra persona, no solo información, no solo conocimiento, no solo experiencia, sino transmitir vida para que esa vida se multiplique. Porque ahí está la semilla, la que vimos allá en Génesis. Con la bendición del Señor, ahí está el milagro de la fructificación y de la multiplicación. Incluso personas que a poco se han ganado para Cristo han tenido un impacto tremendo en este mundo. Por ejemplo, Juan el Bautista. Él no tuvo muchos discípulos, pero sus discípulos luego en las manos de Cristo cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Así que no estoy solamente hablando de ganar almas. Estoy hablando de multiplicarnos. Multiplicarnos. Si las ovejas dan a luz ovejas y los pastores dan a luz ovejas, o sea, pastores, bueno, tenemos que generar más siervos del Señor. Pero para eso tenemos que transmitir nuestra vida. Por eso es que el llamado del Señor no fue, por tanto, id y ganen almas, sino fue id y hagan discípulos. Porque se sobreentiende que para ser un discípulo hay que ganarlo para Cristo. Pero el discipulado es estratégico porque conlleva esta semilla de la multiplicación. Y ese plan no ha variado, no ha cambiado. El modelo de Cristo siempre fue de esta misma manera. Ahí estamos en Juan 15, ahora el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis. Perdón, me equivoqué, lo leí mal. Dice, para que os quedéis donde están. No estoy leyendo. Espera, a ver, parece que los lentes están sucios. ¿Ya? Ahí está. Sí puede ser. Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, yo voy, pero el fruto permanece. ¿Te das cuenta que ahí está la clave de las misiones? Ir para que ese fruto permanezca. Pero tú sigues yendo. Porque a propósito, en Mateo 28 está conjugado de tal manera, muy estratégicamente, cuando dice, porque uno piensa el imperativo de Mateo 28, ¿cuál es? Ir, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no ese es el imperativo. Si tú tienes la oportunidad de conocer un poquito más el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en realidad el imperativo no es id. En nuestro español fue traducido así. ¿Ya? Y es una buena traducción, pero en realidad, porque no hay otra forma mejor de expresarlo. Pero lo más cercano a una traducción más literal sería yendo. No id, sino que yendo a ser discípulos. El imperativo del pasaje es hacer discípulos. Pero esto implica ir, salir, estar yendo, casi como un gerundio en gramática española.
algo constantemente que estoy realizando. Y eso implica salir. Pero es costoso salir, es complejo salir. Recorrer es difícil, pero es lo que hizo Cristo. Él recorría las ciudades de sus discípulos. Y Él estableció su iglesia allí con sus discípulos durante su ministerio terrenal, para que esta iglesia se multiplicara hasta lo último de la tierra. El modelo de Cristo fue bastante simple, involucrándose con un grupo pequeño de personas simples, comunes y corrientes. No eran los grandes, no eran los poderosos, no eran los famosos, eran las personas como nosotros, comunes y corrientes. Gente común y corriente de su época. Pescadores, cobradores de impuestos, personas del vulgo, como después, ¿verdad? Los indicaron, ¿verdad? Peyorativamente se referían a ellos. Bueno, ¿qué hizo el Señor? Ya, no busquen esta cita, si quieren la anotan. En Marcos 1, 16 al 18, simplemente los alcanzó y los llamó. Después los discipuló allá en Marcos capítulo 3, dice que los llamó para sí, para que estuvieran con Él. Y así luego, después de estar con Él, enviarlos a predicar. Allá en Marcos capítulo 3, versículo 13. Después los organizó allá en Mateo 16, cuando establece su iglesia, cuando dijo, ¿verdad? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bienaventurado eres hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y luego dice, ¿verdad? Por tanto te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, dijo Cristo, refiriéndose a Él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y después de haberlos organizado, los encomendó allá en Mateo 28. Los alcanzó, los discipuló, los organizó y los encomendó. No es fácil, o sea, no es difícil de entender. Pero el problema es que siempre tratamos nosotros de mejorar lo que el Señor establece. Y le vamos añadiendo cosas, ¿verdad? Y vamos entreteniendo a la gente, y vamos, ¿verdad?, manteniéndola de alguna manera, trayéndola, y armando programas, armando planes para que siempre queden y estén en un lugar determinado. Pastor, Ese no fue el plan. los alcanzó, Primero los alcanzó, llegó a ellos, ¿verdad? Segundo, los discipuló, ya los capacitó y los perfeccionó. Los discipuló, invirtió su vida en ellos. Allá en Marcos 3 dice que el Señor los llamó hacia Él para que estuvieran con Él. No para que solo aprendieran de Él, sino para que estuvieran con Él. Eso es básicamente el discipulado. Estar con una persona y aprender de la persona. Porque no es lo mismo que yo cite a la gente a venir a aprender lo que yo les voy a decir. Es muy distinto cuando yo vivo con ellos el Evangelio y ellos aprenden de mí. Entonces primero los alcanzó, después los discipuló, después los organizó. Voy a repetir la cita, que por tiempo no creo que alcance el tiempo. Pastor, ¿Perdón? si necesita 10, 15 minutos más, no hay problema. Bueno, El tiempo. démosle entonces. Busquen Marcos 1, 16 al 18. Si me pueden ayudar con las citas, así avanzamos más rápido. Marcos 1, 16 al 18. Otro hermano que busque Marcos 3, 13 al 14. Marcos 3, 13 al 14, ¿ya? Mateo 16, 18, hermano. Mateo 16, 18. Y ya estamos ahí en Mateo 28, 18 al 20. ¿Ya? ¿Qué dice Marcos 1, 16 al 18? Ahí vemos que Jesús los alcanzó, los fue a buscar. Marcos 16, 18. Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Él los fue a buscar y los llamó, ¿verdad? Los llamó para un propósito, ser pescadores de hombres, ¿ya? Y ellos no estaban con una caña, ¿verdad? O con un carrete, acá en Chile le llaman una catalina, ¿verdad? Ellos estaban con redes. El propósito era traer gente a los pies del Señor. ¿Qué dice en Marcos 3, 3 al 14? Porque luego los organizó. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él Ahí está. y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahí no se salta el proceso, ¿ya? No se salta el proceso. El discipulado es fundamental.
Hoy en día tenemos un problema muchas veces que enviamos a nuestros jóvenes a un seminario o a un instituto. Ahora, yo no estoy en contra de los seminarios ni en contra de los institutos. En nuestra iglesia tenemos un instituto. Pero el problema es que los pastores se despegan de sus alumnos, se desatienden de sus alumnos, ¿verdad? Para que otros les enseñen y luego vuelvan y enviarlos. Pero el plan no fue así. Jesús llamó para sí a los que Él quiso para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Yo fui a estudiar a un seminario en Santiago, como a 1 hora y media de Viña, pero casi todos los días viajaba a Viña a estar con mi pastor, a servir con mi pastor y a aprender de mi pastor, porque Él me discipuló. Y luego Él, ¿verdad?, se fue y hace ya más de 26, 27 años que quedé ahí como pastor en la misma iglesia. Todavía me soportan. Los hermanos tienen paciencia, ¿ya? Pero el problema es que a veces mandamos a la gente a aprender para ser enviados. Pero ese no fue el propósito ni el plan. Por eso es que el discipulado es tan importante. Porque implica pasar tiempo formando carácter, no solo entendimiento. Lo más importante en el ministerio, y muchos que ustedes están acá pueden dar fe de aquello, sobre todo los que llevan más tiempo, que las cosas se pueden aprender en el proceso, pero el carácter no. El carácter es lo que se forja en el discipulado. Y eso solamente ocurre cuando un buey viejo está con un buey joven. Para que de esa manera, ¿verdad?, pueda aprender. Ahora, en tercer lugar, los organizó. En Marcos 16, 18, cuando se establece la iglesia. Mateo, 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Creemos que la iglesia no comenzó en Pentecostés. Comenzó con el ministerio terrenal de Cristo. Amén. Él los discipuló, los encomendó. Incluso en Juan capítulo 3 hasta practicaban bautismo. Después en Mateo 16 también ahí presentó la cena del Señor. En Efesios 4 dice que Cristo murió por su iglesia. Dice que se dio a sí mismo por ella. Cuando Cristo murió, ya tenía ahí sus creyentes y ya tenía establecida su iglesia. Allá en Hechos 1 tuvieron su primera sesión de negocios, cuando escogieron al sucesor de Judas. Ya existía la iglesia, solo que tenía una forma en particular, que tenía el propósito de multiplicarse. Por eso es que el Señor prometió, tal cual, otro consolador. El primer consolador fue Cristo. Ese otro consolador fue el Espíritu Santo, que potenció la iglesia para cumplir el propósito y el plan de Dios. Ahora, entendiendo eso, hermanos, Cristo, así como creó los árboles, los animales, las aves del cielo, las bestias del mar, las creó para multiplicarse y para llenar la tierra. De la misma manera el Señor estableció su iglesia para que se multiplicase y llenase la tierra con el nombre, la gloria y la salvación de Jehová hasta el último rincón de este mundo. Así como Cristo fue enviado al mundo, nosotros también somos enviados. Como dice la palabra del Señor, así como yo he sido enviado, dice Juan, ¿verdad? Ustedes también son enviados. Él en todo es nuestro ejemplo a seguir. Como dice el apóstol Pedro, para seguir sus pisadas. ¿Cómo lo hizo el Señor? De manera muy simple. ¿Cómo transmitió su enseñanza en el discipulado? De manera muy sencilla. Él primero tomó un grupo y les dijo: yo hago y ustedes me miran. Observen y aprenden. Yo hago esto, ¿verdad? Sano enfermos, convierto el agua en vino, ¿verdad? Y ustedes observan y aprenden quién soy yo y cómo seguirme. Pero después yo voy a hacer y ustedes me ayudan. Los empezó a involucrar, ¿verdad? Entonces les dijo: ya, ok, ahora vamos a multiplicar el pan, los peces, ustedes me van a ayudar y van a repartir estas canastas. Pero después les dijo: ok, ahora ustedes hacen y yo los ayudo. Y allá, ¿verdad?, en Lucas los encomienda con poder y los envía a predicar de 2 en 2. Y llegan contentos, ¿verdad?, de cómo los espíritus se sujetaban y veían a Satanás caer, ¿verdad? Y el Señor los aterriza y les dice: ¿verdad, siervos inútiles somos? Lo que debimos hacer, eso hicimos. Ya no se alegren tanto de estas manifestaciones, más bien gócense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y después les dijo: ok, ahora ustedes hacen y yo los veo. Y se fue. Ascendió a la diestra del Padre. Lo hizo muy simple, muy sencillo. Primero, yo hago, ustedes me miran, aprendan. Segundo, yo hago, ustedes me ayudan, lo involucran. Tercero,
Ustedes hacen y yo los ayudo. Y ahí el Señor nos capacita. Pero luego, ahora ustedes hacen y yo los miro. Nunca fue el propósito de Dios quedarse en esta tierra. Él no vino a quedarse en esta tierra. Él vino, pasó. Él entendió este concepto de ir y dejar fruto. Y que ese fruto se multiplicara. Un árbol grande que hay acá en el sur, le dicen un árbol abuelo que según los científicos, ¿verdad?, necios creen que fue producto de la evolución. Eso fue una semilla que el Señor plantó por ahí. Nada más. Pero ese es uno de miles que ya no existen esos árboles. Pero la mayoría de estos árboles que hay acá son fruto de ese árbol que en un momento estuvo. Anda a Turquía a buscar las iglesias, ¿verdad?, de allá de Asia Menor, a las que le escribió el apóstol Juan. Creo que solamente en Éfeso queda por ahí una iglesia que probablemente no es ni de sana doctrina. No están esas iglesias. Propósito y fin no es de iglesia. Quizás lo que te voy a decir te va a molestar, te va a incomodar. Pero el propósito no es la iglesia. Ese no es el plan, no es el propósito. Muchos pastores creemos la mentira de que el propósito y el final todo se trata de la iglesia. No, hermano. La iglesia es el medio por medio del cual Dios quiere hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación hasta el último de la tierra. Amén, hermano. Es su iglesia, es su plan. Así es. El principio y el fin no es mi iglesia, no es que mi iglesia crezca y sea conocida. Somos parte de un propósito. Incluso si la iglesia muere, como ha muerto en algunos lugares, es por último la semilla, o hablando aún más despectivamente, el abono para que otras iglesias crezcan. La sangre de los mártires es lo que ha permitido, ¿verdad?, que la tierra produzca fruto hasta el fin del mundo. Mártires que han dado su vida, iglesias que han desaparecido completamente para que tú y yo tuviéramos el evangelio. Los moravos que fueron perseguidos y fueron uno de los movimientos que comenzó misiones alrededor del mundo, fueron perseguidos en todos lados. Los hugonotes fueron asesinados ahí en Francia, pero aún así el evangelio continuó. El propósito no es levantar una iglesia, el propósito es levantar el nombre de Cristo. Amén. Una iglesia es el plan que Dios utiliza. Dios no necesita robles gigantes, grandotes, ¿verdad?, que ni se mueven, que requieren tanta estructura para funcionar que al final ocupan más espacio y ocupan más recursos que el resto. Se requieren iglesias que vayan, que se multipliquen, iglesias locales en los contextos donde estén, que funcionen a su manera, iglesias distintas. Aquellos que han ido a otros lugares, ¿verdad?, transculturales, se dan cuenta que en todos los lugares se ve iglesias de maneras diferentes. Hay iglesias, ¿verdad?, que son muy distintas las unas de las otras, pero son la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Bueno, ese fue el modelo de la iglesia primitiva. ¿Hace cuánto tiempo nos queda, pastor? 2, 3 horas. No, ¿en serio? Oye, No, mi celular está transmitiendo, yo no tengo la hora. Ya, ok. Así que, pastor, cuando usted termine, habrá terminado. Avancemos entonces. Mira, vamos a entender esto mucho más claramente con el modelo de lo que fue la iglesia primitiva. Para eso vayamos a Hechos, por favor. En Hechos 1.8 fue el plan. Como muy bien nos enseñó el pastor Baskin, la orden no ha cambiado. Ya establecimos que esto viene ya desde el Antiguo Testamento. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Hechos 1.8 de memoria, hermano, no tienen ni que buscarlo. Pero recibiréis poder, el poder de Cristo, la autoridad que Dios dio, ¿verdad? La promesa que Él otorgó. Sí. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ya tenemos el Espíritu Santo. Somos bautistas, ¿verdad? Creemos en la morada del Espíritu Santo. ¿Ah? Ya tenemos el poder entonces. ¿Pero para qué? Y me seréis testigos. No está diciendo ahí y daréis testimonio. No, me seréis testigos. Nosotros llevamos la semilla. En nosotros. Escucha esto. No en nuestras manos. Nosotros somos la semilla. Para multiplicarnos en otros. El labrador que lanza la semilla no es la iglesia. No somos nosotros. No es el pastor. No nos creamos tan bacanes. Tan especiales. Dios, el Padre, es el labrador. Nosotros contenemos la semilla. La semilla es el evangelio. Nosotros somos la cáscara nomás, con suerte. ¿Ya? La cáscara nomás. ¿Ya? La cáscara de la nuez.
Ya, la cáscara del coco, ¿te fijas? Esa es una semilla. Es increíble el coco, cómo recorre grandes distancias hasta llegar a una playa y luego formar un cocolatero, ¿cómo se llama el árbol del coco? Yo soy gringo, Cocotero. pastor, ¿cómo me va a preguntar a mí? Pero viene de un lugar donde hay palmera y todo eso, pastor. Un árbol que da coco, un cocotero, ahí me acordé. Nosotros somos simplemente el envoltorio, nada más que eso, hermano. Y si el envoltorio muere, pero queda la semilla, de eso se trata. De eso se trata, ¿ya? Pero lamentablemente la iglesia allá en Jerusalén fue una iglesia remolona. ¿Entienden ese término? Quizás los que son de afuera, ¿verdad? O los más jóvenes no entienden el término remolón. Flojo, para decirlo más claramente. Flojos, quedados, perezosos, negligentes. Fueron los creyentes en Jerusalén. Por decirlo menos. Fueron una tremenda iglesia, donde predicaban la doctrina de los apóstoles, celebraban, ¿no es cierto?, la Santa Cena casi todos los días, visitaban las casas, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, el modelo de una mega iglesia. Pero ese no fue el plan de Dios. Ese no fue el plan de Dios. Si no necesitas estudiar teología para entender y darte cuenta que ese no fue el plan de Dios. No hay nada de malo en una iglesia grande, para nada. Pero hay que entender que el plan de Dios es multiplicarse. Salir, ir, vayan, dice, no quédense. Vayan, salgan. No sé cómo más expresarlo para que se entienda. En Hechos 2, allá en Hechos, mira lo que dice Hechos 2.1. Hechos 2.1, por favor vayan, acompáñenme en la lectura y vamos rápido. Hechos 2.1, si lo tiene, léalo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Perfecto, maravilloso, ahí nos quedamos, ¿verdad? Después del 44 al 47 de Hechos 2. 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ujú. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Qué entretenido, ¿verdad? Qué rico habría sido ser parte de esa tremenda iglesia. Al principio estaba bien, aunque ya empezó a traer problemas, porque ya para Hechos 5 tuvieron que empezar a escoger, Hechos 6, diáconos, porque ya había murmuración y habían problemas. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? Niños chicos, problemas chicos, niños grandes, bueno, iglesias chicas, problemas chicos, iglesias grandes, problemas grandes, ¿verdad? Bueno, ya en el capítulo 4, avancemos un poquito, ya las autoridades comenzaron a notar un crecimiento y ya le empezó a molestar. Y la iglesia no paraba de crecer. Hechos 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muy bien. Ahí el Señor le envió una alarma, una notificación, para que empezaran a darse cuenta, ya ok, empieza la persecución, como Cristo dijo, les dijo, así como me han perseguido, los van a perseguir ustedes. Pero cuando los lleven, los saquen, ustedes den testimonio. No se preocupen lo que van a decir, ¿ya? Pero no entendieron el mensaje. Así como uno escribe un WhatsApp a la iglesia, ¿verdad? Y los hermanos entienden la mitad. ¿Les pasa eso, no? Bueno, parece que les pasó lo mismo. Llegamos al capítulo 5 y nuevamente vemos problemas en la iglesia, Ananías y Zafira. Recuerda, iglesia chica, problema chico. Iglesia grande, problema grande. Hasta hubo ahí, ¿verdad?, un asesinato en la iglesia. Sí, Dios asesinó a 2 miembros de la iglesia. Los mató por mentirosos. Imagínate lo que si eso sucediera hoy en día en nuestra iglesia. Tremendo. ¿Ya? No. No creo. Ahora, en el capítulo 6, nuevamente hay problemas organizativos, como ya mencioné, en Hechos capítulo 6, versículo 1, empezó la murmuración, ¿verdad? Tuvieron que escoger ahí a los diáconos para poder solucionar el problema, porque las viudas de las griegas estaban siendo desatendidas. Ya para el capítulo 8 llega la persecución, y como muy bien dijo un misionero que una vez le escuché decir en una oportunidad, si nosotros no cumplimos Hechos 1:8,
Dios nos va a mandar Hechos 8:1. Wow. Porque ahí empieza la persecución. Ahí la cosa se pone fea. Si no cumplimos Hechos 1:8, si como pastores no entendemos que nuestro ADN, que nuestra naturaleza es multiplicarnos y llenar la tierra, van a empezar a haber problemas. Y esos problemas, ¿sabes de dónde van a venir? Dios los va a enviar. Y tú vas a tener que escoger en ser bendecido por Dios o ser maldecido por Dios. No te olvides de la higuera maldita por Dios. Dios fue a buscar fruto y no lo halló. Si tú temes al Señor como yo temo en mi corazón, preocúpate de eso. Si no cumples Hechos 1:8, el Señor te va a enviar Hechos 8:1. Porque ahí empieza la persecución. Aquí esto ya no fue un mensaje de texto, esto fue una llamada directa. ¿Ya? Esto fue una llamada directa para moverlos y darles un empujoncito, ¿verdad? Para regresar al enfoque que siempre la iglesia debió haber tenido. Así que no idealicemos tanto el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es básicamente el libro de prueba y error que tuvieron los apóstoles para empezar este ministerio global que se llama misiones. Ahora, ya se habían fructificado, llenado Jerusalén y Judea con el Evangelio, pero ahora tenían que multiplicarse. Miren lo que dice Hechos 8:1, ¿verdad? Hechos capítulo 8, el versículo 1 al 5, por favor, si alguien lo lee. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos en las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Todos fueron, ¿qué dice? Esparcidos. Porque ese fue el plan del Señor. Eso no lo envió el diablo. Eso no fue una prueba del diablo. Eso fue algo que envió el Señor. Porque la iglesia tenía que cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito? Esparcirse sobre la faz de la tierra. Luego, miren lo que ocurre en Hechos 9, porque ahí vamos a ver que había ya iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Te acuerdas de Hechos 1:8? Jerusalén, Judea, Samaria. Hechos 9:31. Miren lo que dice. Alguien, por favor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas Ahí está. andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban, no los creyentes. Lee bien, las iglesias. No los creyentes. Las iglesias se acrecentaban, y en su idioma original es que se multiplicaban en número. Había más iglesias, no una sola iglesia. Eran iglesias locales, no importa el porte, pero que se estaban multiplicando. Incluso, según lo que dice ahí, ya habían discípulos en Damasco, en Siria, otro país lejano de Jerusalén. Ya estaban traspasando el límite a otro país, ya estaban saliendo de Israel para llegar a Siria. En Hechos 10, un capítulo después, Pedro visitó a Cornelio, ¿dónde? En Cesarea, para abrir formalmente el Evangelio a los gentiles. Si conoces un poquito de geografía, te vas dando cuenta cómo el Evangelio se fue expandiendo cada vez más. En Hechos 11, ¿verdad? Vemos claramente cómo el Evangelio se expande y multiplica entre los gentiles. Después en Hechos 11, pero del versículo 19 al 21, claramente habían iglesias establecidas, como en Antioquía y en Siria. En Hechos 11, de 22 al 27, especialmente versículo 28, dice que hablan de una ofrenda de amor para los de Judea. O sea, ya están lejos. En Judea se empobreció, porque claro, como vendían todas las propiedades y vivían en comunidad, creció la inflación. Bueno, y ustedes saben de eso. Entonces ellos, quisiéndolo hacer bonito, se equivocaron. Ese nunca fue el plan de Dios. En ningún momento vivir en comunidad o hacer crecer una mega iglesia fue el plan de Dios. Algunos dicen que la iglesia en Jerusalén tenía como 20.000 personas o 50.000 personas. Claro, para alimentar a toda esa gente tenían que vender sus propiedades con buenas intenciones, como un hombre llamado Justo, ¿verdad? Bernabé, el hijo de consolación, pero también problemas como Ananías y Zafira. Entonces se empobrecieron y hubo un hambre y no tenían cómo, ¿verdad?, acabalar, cómo juntar dinero. Así que tuvieron que sustentarse por personas de afuera. Es como, ¿verdad?, si nosotros hoy en día tuviéramos que enviar apoyo a Estados Unidos. Por mucho tiempo ellos han enviado misioneros y aportes, ¿verdad? Nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo para enviar ofrendas, ¿verdad?, apoyar a los necesitados en Estados Unidos.
de muchos misioneros que originalmente llegaron a nuestro país. Bueno, algo así estaba ocurriendo acá. No todo era tan color de rosa, no todo era fácil, pero había que hacer lo que había que hacer, que era multiplicarse. En Hechos capítulo 12 continúa la persecución y aquí líderes comienzan a morir, como Jacobo, que fue muerto de espada. A morir, escucha esto, y a ser reemplazados. Porque de eso se trata. Cuando un creyente muere y deja 2, 3 o 10, el evangelio crece y se multiplica. Ya en Hechos 13 explota la cosa. Porque ahí llegamos ¿a dónde? A Antioquía. La multiplicación de iglesias misioneras desde Antioquía de Siria a todo el mundo conocido entonces, mucho más allá de Jerusalén y de Judea. Y esto es algo que nos aterra escuchar, ¿verdad?, a los misioneros y pastores bautistas, por lo menos bíblicos bautistas. ¿Ya? Que llegamos a un lugar y ahí nos quedamos per secula per seculorum. Eso es latín por si acaso. Para siempre. Nos apernamos, nos atornillamos ahí. ¿Ya? Yo llevo ya en realidad como 30 años pastoreando en la iglesia. Unos años como copastor y ya 26, 27 años ya como el pastor principal de la iglesia. Y no tengo idea por qué el Señor me tiene ahí. Sí hemos podido fundar otras iglesias y mandar otros siervos del Señor a otros lugares. Pero si el Señor me quiere sacar de ahí, como lo hizo con Bernabé, con Saulo, que los sacó de Jerusalén, para llevarlos a Antioquía, ¿verdad? Gloria al Señor. Si el Señor te quiere sacar, te va a sacar. En ese tiempo hubo mucha movilidad. Originalmente Saulo era de Tarso, Bernabé, o el justo, ¿verdad?, era de Creta, ¿verdad? Ellos llegaron a Jerusalén y después se fueron a Antioquía y después se fueron a otro lugar. Había movimiento de iglesias. Incluso Silas, incluso Timoteo, que era de Iconio, de Listra, ¿verdad?, fue tomado y llevado a otro lugar y se estableció como pastor en la iglesia de Éfeso. Hubo mucha movilidad de pastores, de misioneros, porque entendían el concepto de ir a ser discípulos a todas las naciones, donde el Señor te lleve. No estaban procurando estabilidad, no estaban procurando comodidad, no estaban procurando su propia felicidad, sino cumplir el propósito de Dios. Y en Hechos 13 ya el asunto se vuelve insostenible y aquí empieza la expansión a nivel mundial. Ahora, acompáñenme por favor, todos juntos, a Hechos capítulo 29. Hechos capítulo 29. Búsquenlo por favor. Hechos 29. Hermanos, aquí estamos en Hechos 29. No, sí hay. Ahora, aquí estamos en Hechos 29. Esto, hermanos, es Hechos 29. Nosotros continuamos con la misma tarea. Hermanos, la tarea no ha cambiado. Sigue igual. Aquí estamos en el libro de Hechos, cometiendo errores, aprendiendo, pero la tarea sigue siendo la misma. Nosotros estamos en la continuación. No estoy hablando a propósito de los milagros y dones y todas esas cosas. ¿Ya entienden? Somos pastores bautistas. Estoy hablando de la tarea, que de allá de Génesis se establece como un patrón y que el Señor, nuestro capitán, nuestro comandante, nos declaró allá en Mateo 28. Con mi autoridad, dijo Cristo, con mi autoridad, porque no es cualquier persona que nos está dando esta autoridad y este mandato. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora estamos en Hechos 29. ¿Qué historia estamos construyendo? Aquí estamos nosotros y todos los pastores, misioneros e iglesias que estén dispuestas a comprometerse con esta tarea. Voy a terminar solamente leyendo un poema que una vez escuché de un misionero que impactó mi corazón y me gustaría compartírselas. Este poema se llama Vamos por más. Más que poema, en realidad es una declaración. Dice: si todo fuera un esfuerzo humano, ya no estaríamos acá. Si todo fuera idea de un grupo de personas, seguramente ya habríamos huido. Si todo fuera ocupar mejor el tiempo, el precio sería muy caro. Si todo no es más que un intento, las fuerzas, sin duda, ya hubieran faltado. Si todo se trata de nosotros, simplemente no vale la pena. Pero el Dios nos dio una orden. Por eso estamos acá. Esta es su idea, no la nuestra. Por eso nos hemos huido. Él murió por nosotros. Por eso el precio que hoy pagamos no es nada. Él ya obtuvo la victoria. Por eso nuestras fuerzas nos faltan. Él lo hizo posible y por eso estamos convencidos de que resulta, funciona. Por todo esto,
a pesar de las dificultades que cada uno de nosotros atraviesa en el ministerio, ponemos la mirada fija y firme en nuestro Señor, en la extensión de su reino y en las personas que aún no conocen a Cristo. Nosotros y todos los que estemos involucrados nos vamos sumando y queremos ir por más iglesias que crecen, por más iglesias plantadas, por más iglesias que se multiplican, por más discípulos e iglesias que llenan la tierra, por más misioneros enviados, hasta lo último de la tierra, o hasta que venga el Señor por nosotros y lleguemos a su presencia. Todo para la gloria de Él, porque todo se trata de Él, porque Él es digno y porque el Señor lo mandó. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Jaime.